Hola, soy Carla Barrio Nuevo Aguilar y les voy a comentar desde mi perspectiva qué podemos encontrar leyendo Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Esta es una obra de teatro, que es una tragedia, y vamos a encontrar cuestiones muy interesantes tanto en la historia como en la estructura misma y como la forma en que se nos cuenta todo en relación con el lenguaje y los símbolos. Por un lado, la historia es una tragedia relacionada con una boda. Vamos a encontrar sangre, vamos a encontrar muerte. Y son hechos reales los que inspiraron al autor para escribir ese texto. En el sentido de la estructura, hay una cuestión muy simpática que es que no todo se dice en la obra de teatro. Hay cuestiones, hay momentos, eventos que uno tiene que imaginarse. De alguna manera nos pide, como espectador, si estuviéramos viendo la obra, o como lector, que nosotros llenemos los vacíos que nos están dejando en la historia. Además, los personajes tienen una cuestión muy peculiar. Solo uno tiene nombre. Todos los demás son madre, padre, novia, novio, suegra, mujer. Lo que hace que podamos notar que estos personajes son lo que se llamaría más arquetipos, es decir, como modelos, no como personalidades individuales. Y esto es interesante porque va en consonancia con la obra misma, con la historia misma, porque parece ser que uno estuviera como destinado a algo que no puede cambiar. Como que si yo nací en tal familia, bueno, todos vamos a morir violentamente. Si yo nací en tal otra familia, todos vamos a ser asesinos. Si mi padre fue así, yo voy a ser así. Si mi madre fue así, yo voy a ser así. Como si no existiera esto llamado libre albedrío. Es decir, como ya nuestro destino armadito desde antes, porque tenemos un rol muy claro que cumplir, porque vamos a hacer lo que la sociedad espere que hagamos y no nos podemos salir de ese guión, ¿no? Entonces, es interesante que ni siquiera tengan nombre. Y el único personaje que tiene nombre es el personaje disruptor, es el personaje que va a venir a generar el conflicto y de alguna forma también la tragedia. Además, el lenguaje mismo es realmente hermoso. Hay mucha musicalidad, es muy poético. Tenemos no solamente un manejo de símbolos bellísimo, los cuchillos o la luna relacionados con la muerte, o el uso de los colores y también las flores para referirse a la gente, incluido que la gente muerta se puede comparar con flores secas, por ejemplo. Pero también la forma en la que se dicen las cosas, porque muchas partes son como canciones y tienen rima, ¿no? Son versos. O algunas respuestas de algunos personajes en algunos momentos son también rimadas. Entonces es muy musical y lleno de símbolos y de imágenes. Pero además, ¿qué cosa es interesante en relación con una mirada como de la sociedad? ¿No? La sociedad que restringe, la sociedad que no le permite a uno tomar sus propias decisiones, la sociedad que, por ejemplo, genera matrimonios arreglados, ¿no? Las familias deciden qué es lo mejor o aceptan una boda porque es conveniente económicamente. Y entonces una mujer sale de la casa de su padre y del control de su padre para pasar al control y ser una especie de posesión del esposo, ¿no? Entonces hay ahí una cuestión muy marcada. Además, ¿qué se espera de una mujer y qué se espera de un hombre en esta historia, ¿no? Que es más o menos lo que pasaba en la sociedad en esa época, que era que a los hombres, por ejemplo, se les permitía o se esperaba que fueran infieles, ¿no? Que tuvieran otras relaciones a pesar de estar casados, pero de las mujeres jamás. O sea, la honra, el honor, cuestiones que estaban en la base de esta mirada social y que hacían que se esperaran cosas muy distintas de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, que las mujeres se quedaran bordando en la casa y que los hombres sí salieran al campo o a hacer distintos trabajos, ¿no? Se les permitía que fueran eh, gritones, que tuvieran, entre comillas, mucha personalidad. Y en cambio de las mujeres no, de las mujeres se esperaba que estuvieran calladas y que fueran muy tranquilitas, muy sumisas, ¿no?
Pero además la tragedia se da justamente por este intento de romper aquello que es el mandato social que se está esperando de cada uno, que uno no se salga nunca de la línea que le han trazado. Entonces, esto me hace pensar a mí, por un lado, en los roles tan fuertes, tan distintos para las mujeres y los hombres, me hace pensar en cuántas veces juzgamos distinto a una chica o a un chico por el mismo comportamiento, ¿no? Y como eso es incorrecto, porque finalmente todos somos personas. O como uno espera que a veces las mujeres tengan ciertos trabajos y los hombres ciertos trabajos, ¿no? Y entonces eso nos restringe muchísimo para decidir qué queremos en la vida. Entonces también ahí hay un tema de qué queremos, ¿no es cierto? De aprender a decidir responsablemente sobre nosotros mismos y no solamente de decir, ya, pues esto es lo que quieren los otros, esto se hace, ¿no? Entonces ahí hay también un aprendizaje para nosotros. Y en épocas en las que estamos obligados a restringirnos, que estamos obligados a seguir ciertos mandatos, ¿no es cierto? También pensar cuál es el punto medio entre sencillamente no pensar y seguir la fila o convertirnos en rebeldes. Entonces, ¿dónde está el equilibrio para cada uno? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Cuándo realmente estamos tomando decisiones? Y no cuando estamos solo reaccionando. Y cuando a veces no estamos teniendo en cuenta cómo estamos influyendo con nuestras decisiones en los demás, ¿no? Entonces, todo eso para mí sale de esta obra hermosísima, llena de poesía, llena de imágenes interesantes, llena de palabras que pueden parecer nuevas y que nos muestra que a veces, si es que no sabemos cuidarnos y decidir sobre nosotros mismos, podemos terminar mal. Hasta la próxima.